buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy os hablo desde Tailandia y traigo un listado de los mejores podcasts para emprendedores en español del 2020. Vamos allá. Bueno, llevo una semanita en la que he estado súper enfermo. Me pilló una febrada bastante grande aquí en Phuket, en Tailandia, y de la que todavía me estoy recuperando, así que puede ser que no me reconozcáis la voz, porque ni yo mismo la reconozco, pero bueno, he tenido que aguantar un tiempo de precaución en la que ya creo que me he recuperado parcialmente de este gripazo que pillé. La verdad es que estábamos un poco al principio acojonados porque me dio una fiebre bastante alta y está todo el tema de coronavirus aquí en la zona. Entonces, cuando oímos de que justo en Singapur había habido casos y en Tailandia también, y veníamos de Singapur y estábamos en Tailandia, dijimos, no vaya a ser que sea el primer nómada digital con coronavirus. Pero no, ya estoy recuperado, estoy en la mar de bien, ya por lo menos no tengo fiebre, sí que pues un poco de tos que me acompaña. Bueno, como entiendo que todos vosotros, los oyentes de podcast, sois oyentes de otros podcasts también y que os interesan temas bastante similares a los que me pueden interesar a mí, he hecho un listado de los mejores podcasts de negocios online o de emprendedores que yo escucho y que, bueno, después de hacer una investigación he encontrado en la red. De este listado, que son 10, hay varios que realmente escucho casi diario, que escucho con mucha asiduidad, y hay alguno que he descubierto gracias a hacer una investigación que me ha sorprendido muchísimo y que son realmente muy buenos. Todos ellos considero que aportan muchísimo valor y me gustaría muchísimo, después de hacer este episodio, contactaré con cada uno de los autores a ver si puedo hacerles una entrevista aquí en el podcast para que se pasen y nos expliquen pues cuál es su experiencia que han tenido dentro del mundo de los negocios digitales, hay algún nómada digital también, o cómo hacen para hacer podcasts que son una auténtica maravilla. Sin más preámbulos, voy con el listado de mejores podcasts en español 2020. En primer lugar, y como no podía ser menos, el podcast de marketing online de Joan Boluda. Bueno, seguramente todos los que me estáis escuchando ya lo conozcáis. Joan Boluda es un hombre de Mataró al que, no sé, los días parece que tengan 49 horas para él en lugar de las 24 que tenemos el resto de mortales. Hace de todo, es el hombre maravillas, y entre todas las cosas que hace es un episodio diario del podcast Marketing Online. Es un podcast súper ameno, de una duración muy buena, entre 18 y 25 minutos, en el que explica pues diferentes temas de marketing online y en el que evidentemente pues promociona su escuela de marketing digital en boluda.com. Bueno, para mí es indispensable, es uno de los podcasts que casi cada día escucho, aunque ahora sí que es verdad que ya no lo escucho diario porque bueno, seguramente por falta de tiempo, pero sí que cada vez lo que hago es lo tengo en las suscripciones de iVoox o de Spotify, y cuando veo algún titular del podcast que me interesa, pues bueno, lo escucho. Son más de 1500 episodios los que ya ha publicado, así que si no habéis escuchado ninguno y queréis poneros al día, tomadlo con calma, empezad los últimos y poco a poco pues os vais actualizando, porque bueno, es una burrada de contenido y la de horas que te puedes estar escuchando a Joan Boluda. ¿Vale? Él tiene también otros podcasts, de los cuales dentro del listado pues más adelante va a salir otro, pero realmente bueno, es un crack de los podcasts de podcasting y se aprende muchísimo escuchando estas pequeñas píldoras de emprendimiento diarias. En el segundo lugar, el podcast No es Asunto Vuestro, de Víctor Correal.
para mí, bueno, a ver, las posiciones no tienen nada que ver, ¿vale? No es que el primero sea mejor, el segundo mejor, etcétera. En este caso, el de No es asunto vuestro, de Víctor Correal, es un podcast que descubrí hace bastante poco. Sé que lo había entrevistado Joan Boluda y le escuché una entrevista que le hizo hace varios meses, pero fue hasta hace apenas un mes que empecé a escucharme el podcast. Y bueno, cuando nos creemos podcasters y luego escuchas el de No es asunto vuestro y ves cómo lo realiza Víctor, te das cuenta de que no tengo ni idea de podcasting. O sea, es una maravilla. Está todo el audio perfecto, con su música, entradas, va saltando historias, te crea personajes, es un crack, es una pasada lo que hace. Y el podcast se hace súper corto, cada episodio se hace muy ameno. Lo puso un tiempo como podcast premium y ahora lo ha vuelto a abrir, de manera que cualquiera puede escuchar todo el contenido que ha generado. Es una pasada, ya os digo, ojalá que se pueda pasar por aquí porque realmente quiero que me explique cómo genera este contenido tan chulo. En el número 3 he puesto el podcast Una vida a tu medida, de Ángel Alegre. Bueno, la mayoría de la audiencia que lo conocéis sabéis que me entrevistó a mí en los episodios 26 y 27 del podcast y fui yo voluntario para que me entrevistara porque desde que empecé a escuchar el primer episodio de Una vida a tu medida me enganchó. Es un podcast buenísimo con un formato súper arriesgado. Ángel hace entrevistas de 3 horas mínimo a cada uno de los autores. La mía fueron 6 horas en 2 episodios. Y bueno, pues entrevista a gente que ha creado una vida a su medida, ¿no? O que está viviendo una vida peculiar. Es súper interesante. Se nota muchísimo cómo prepara las entrevistas. Yo mismo cuando me entrevistó hicimos una previa el día anterior o unos días anteriores, creo que fue una semana de hecho, de casi 5 horas. O sea, ya la preparación de la entrevista era ya una entrevista en sí mismo. Luego me pasó las preguntas y estuvimos repasando que las fechas estuviesen bien, que para mí es la mejor entrevista que me han hecho, pues que es de las mejores entrevistas que he visto a nadie. O sea, no solo la que me hizo a mí, sino todas las que hace. Recorre punto por punto la vida del entrevistado y indaga y además empatiza muchísimo con lo que está hablando. Entonces para mí es un... Cada vez que me salta, porque no publica regularmente, no publica cada semana, cada vez que me salta que ha publicado es una alegría porque realmente siempre terminas sacando aprendizajes de las entrevistas porque son súper interesantes que hace Ángel Alegre. En cuarto lugar, el podcast Libros para Emprendedores, de Luis Ramos. Es un podcast que descubrí estando en Nicaragua hace un año y pico y que me venía muy bien porque realmente era muy interesante la manera que tiene Luis de explicar libros y resumirlos. Libros que pueden ser muy interesantes y que si no, pues por falta de tiempo yo no hubiese escuchado. No hubiese leído. Yo lo utilizaba en momentos, pues por ejemplo, en los que estaba editando fotos, que haces a lo mejor un trabajo más mecánico, ¿no? Que estás limpiando pieles o cosas así. Y bueno, pues tienes de fondo a alguien que te está explicando una historia. Es un podcast súper entretenido que publica con asiduidad, que tenéis un montón de episodios para escuchar y que además tiene una audiencia enorme. Así que yo os lo recomiendo. En quinto lugar, el podcast Vida Entrepreneur, de Roberto Ibarra. Es un podcast de largo recorrido en el que Roberto Ibarra entrevista a emprendedores de éxito latinoamericanos. Es un podcast muy curado en el que han pasado grandes figuras del mundo de los negocios en español de Latinoamérica. Y eso lo hace muy interesante porque va más allá de emprendedores online, de emprendedores digitales. Entrevista a hombres de negocios
importantes y que tienen un peso social y económico importante, ¿no? Y que explican su propia experiencia y lo hace con gran maestría. Yo pienso que es un podcast que es muy, muy, muy interesante para ser escuchado. En sexto lugar, he puesto el podcast Vostok 6, que es un podcast de mujeres emprendedoras en las que entrevistan a otras mujeres emprendedoras. Muy interesante emprender en femenino porque realmente pues sí que es cierto que en el mundo podcasting hay muchísima más presencia de hombres que de mujeres y bueno, pues pienso que es muy interesante la manera que ellas tienen de enfocar las entrevistas. Matizan muchísimo con las entrevistadas y bueno, también las entrevistadoras son tres cracks. Patricia López de Google Campus, Paloma Barreiro de Abanca o Andrea Barber, que son tres emprendedoras del más alto nivel que trabajan en empresas pues como el Google Campus y que traen al podcast a entrevistadas de la talla de Ágata Ruiz de la Prada o Ana Pastor. Es un podcast muy interesante que va por la segunda temporada y que no se publica con regularidad, pero que podéis poneros al día fácilmente y merece muchísimo la pena. En el séptimo lugar he puesto el podcast de José Miguel García, Emprendedores Digitales. Es un podcast de larga trayectoria también. José Miguel García, a mí de hecho me entrevistó, fue la primera entrevista que se me hizo, creo que hace 3 o 4 años, cuando lancé Fotodinero. Y bueno, con el que le tengo una gran estima. Con José Miguel hemos incluso participado conjuntamente en Mastermind, nos vemos de vez en cuando voy a Barcelona. Y es un emprendedor digital que se toma muy en serio su negocio y que en este podcast lo refleja. Hace entrevistas a diferentes emprendedores de diferentes temáticas, incluso ha traído al ayudante Robert Kiyosaki de habla hispana o a grandes figuras del emprendimiento en español, ¿no? Es muy interesante y sacas muchas ideas de sus episodios. En el octavo lugar, un podcast más desenfadado que se llama El Show de Superhábitos. Y es un podcast de Argentina que nos viene de la mano de Lucía, Mati y Santi, que son familia entre ellos y que hace muchísimo cachondeo. Es muy entretenido, es ameno y rápido de escuchar y tiene una audiencia enorme. En Argentina son muy conocidos, en Latinoamérica realmente los sigue muchísima gente. Y bueno, pues ellos explican cómo funciona su día a día, tienen una agencia de marketing, cómo trabajan, qué superhábitos tienen para ser pues mejores en su trabajo y ser más productivos. Y es muy interesante, sobre todo por la manera de contar lo que tienen, que es realmente amena y sencilla de escuchar. Muy digerible, un podcast que yo he utilizado muchísimo mientras cocinaba. En noveno lugar he puesto el podcast Valle de los Tercos de Diego Graglia y Fernando Franco. El Valle de los Tercos es un podcast de emprendedores en español que nos llega desde el corazón de Silicon Valley, ¿vale? Y creo que por eso es tan interesante. Es periodismo de calidad y emprendimiento en mayúsculas desde el corazón de las startups a nivel mundial, ¿no? De Silicon Valley. En el podcast entrevistan y pasan por él diferentes fundadores de startups de lengua hispana que están trabajando in situ desde Silicon Valley. Súper interesante para ver pues el ejemplo del emprendimiento desde Silicon Valley, que está fuera del alcance de la mayoría de nosotros. En décimo lugar, el podcast de Así lo hacemos, Joan Boluda y Alex Martínez. Bueno, para cerrar el listado de mejores podcasts de emprendedores en español, el podcast que comparten Alex y Joan, una pareja que se nota que tienen muchísima confianza, que son amigos y tienen mucho trabajo en conjunto, donde enseñan cómo llevan sus empresas desde dentro. En este caso, pues Joan Boluda enseña cómo lleva el día a día y muestra el ejemplo de su agencia de marketing, de boluda.com, y Alex Martínez Vidal
habla de CopyMouse, de su empresa de diseño web. Es muy interesante cómo lo hacen, además tienen pues un cachondeo muy sano y muy afable que hace que sea súper ameno estar escuchándoles. Es un podcast para emprendedores digitales que ahora acaba de pasar, o bueno, ya hace un tiempo, pasa a contenido premium. A pesar de ello, tienen muchísimo recorrido, ya se pueden escuchar en abierto muchísimos episodios y da muchas ideas para entender cómo se organizan pues emprendedores de este calibre. He puesto un 10+1, ¿vale? Para hacer el típico de los 10+1, pues 10+1 y luego hay un 10+2. En el +1 creo que es un podcast que es necesario en esta lista porque ha tenido muchísima relevancia y va tomando cada vez más relevancia y va a tener más protagonismo dentro del mundo de emprendedores digitales en el 2020. Entonces, por méritos propios, el podcast de Álvaro Sánchez y David Moral, que se llama Quédate con el cambio sabandija asquerosa. Con este nombre tan extraño, esta pareja de humoristas y de emprendedores hacen humor para emprendedores y comparten su día a día en este podcast que cada vez tiene más adeptos. Es un podcast muy peculiar, de súper fácil escucha, que se hace súper ameno, en el que básicamente ellos están todo el día de cachondeo, pero explicando pues bueno cómo emprenden, cosas que nos afectan a los emprendedores, etcétera, ¿no? Tienen también la web de vendehumos.com, que es muy graciosa, y han hecho recientemente un membership site para emprendedores. Hasta aquí el listado de los mejores podcasts para emprendedores del 2020, a mi juicio y a mi parecer. Evidentemente estoy seguro que me dejo a muchos que merecen estar dentro, pero que, bueno, pues quise hacer la lista de 10 y ya veis que me han salido 11. Así que espero que os haya gustado. Algún día espero encontrar el podcast de Nómada Digital dentro de un listado de un tercero sobre los mejores podcasts para emprendedores o nómadas digitales o emprendedores digitales o lo que sea. Muchas gracias a todos por escucharme. Si tenéis algún otro podcast que queráis recomendar a la audiencia, os animo a que lo hagáis en los comentarios de este mismo episodio en vivedistinto.com/blog. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.